gran amigo, el químico Raúl Solís, a quien no solo me congratulo de ser su amigo, sino de quien he aprendido una gran cantidad de elementos, valores humanos, valores de la amistad y dedicación al trabajo. Creo que el que este congreso lleve su nombre es muy merecido. Creo que mucha gente también dentro de la sociedad reúne las características que hoy honran el nombre de Raúl Solís, y me parece que si esta sociedad avanza en los siguientes años, ustedes verán, estarán dedicados a esas personas que han hecho de esta sociedad un elemento de cohesión, de amistad, pero sobre todo de superación personal. Junto con él, como digo, mucha gente dentro de la sociedad tiene los méritos para llevar el nombre de un congreso, pero creo que Javier Manso y Raúl Solís fueron dos personas que no solo hicieron que esta sociedad progresara como la vemos hoy, muy nutrida, con una gran cantidad de amigos, sino que además han consolidado los instrumentos legales, académicos y científicos de la sociedad. Creo que lo que veremos en los años siguientes es precisamente el fortalecimiento de esos valores académicos y científicos. Dicho lo cual, me dedicaré a ver los elementos de estos autoanticuerpos en un síndrome de antifosfolípido que me tocó la fortuna de vivir desde su nacimiento. Cuando empecé a entrenarme en el área de inmunogenética en la ciudad de Boston, veíamos algunos pacientes que estaban deprimidos y el médico les prescribía clorpromacina, un medicamento muy bueno para la depresión. Era una depresión leve y los pacientes se sentían muy bien, pero tiempo después estos pacientes que tomaban clorpromacina empezaron a ver que desarrollaban una prueba de laboratorio que ustedes conocen muy bien, que es el anticoagulante lúpico, que es un anticuerpo que está dirigido contra los anticoagulantes naturales. Paradójicamente, aunque se llama anticoagulante lúpico, genera un estado protrombótico grave. Como está dirigido el anticuerpo contra una sustancia propia, se conoce como autoanticuerpo. Esto era por allá de los inicios de la década de los 80s. Eran individuos normales. Si se les quitaba la clorpromacina, desaparecía el anticoagulante lúpico y con ello también desaparecía el riesgo de trombosis. Se vio que no todo el mundo que tomaba clorpromacina hacía anticoagulante lúpico, sino que había un marcador genético de autoinmunidad. Desde un principio empezamos a ver que ese marcador genético de autoinmunidad estaba centrado en los genes del sistema HLA, particularmente con el haplotipo HLA-A1B8DR3. Este haplotipo A1B8DR3 es un haplotipo que marca la autoinmunidad en contra de la diabetes insulino dependiente, la tiroiditis autoinmune, el lupus eritematoso generalizado, la enfermedad celíaca,
la dermatitis herpetiforme, en fin, una gran cantidad de enfermedades autoinmunes. En consecuencia, pues nos muestra que la presencia de ese autoanticuerpo que da lugar al anticuerpo lúpico muy probablemente era parte de un síndrome mayor que se engloba en las enfermedades autoinmunes. Estamos hablando de principios de la década de los 80. Al final de esa década, al final de los 80, por allá de 1989, los reumatólogos empezaron a ver que este anticoagulante lúpico se asociaba también con otro anticuerpo antifosfolípido que le llamaron el anticuerpo anticardiolipina, y vieron que los pacientes con lupus que tenían anticuerpo anticardiolipina y el marcador genético HLA-1B8DR3 también hacían manifestaciones clínicas que llamaron en ese momento síndrome de antifosfolípido secundario a lupus. Estos eran trombosis de arterias y venas, si la mujer estaba embarazada, pérdida fetal recurrente, y la piel adquiría una característica marmórea que llamaron livedos reticulares. Los doctores Graham Hughes y Donato Alarcón Segovia en México empezaron a definir este síndrome como síndrome de antifosfolípido secundario. Pero como dije 10 años antes, el doctor Edmund Yunis, la doctora Rosa Canoso ya habían descrito ese anticoagulante lúpico y su susceptibilidad genética a la autoinmunidad disparado por la clorpromacina. En síntesis, es un síndrome que puede ocurrir como parte de la autoinmunidad o puede ocurrir detonado por medicamentos. Vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo, además de medicamentos y autoinmunidad, también este síndrome puede ser detonado por infecciones, particularmente por infecciones virales. Entonces, es conveniente tener en cuenta que el síndrome y los autoanticuerpos que le caracterizan pueden ser parte de cualquiera de estas enfermedades autoinmunes, tanto órgano-específicas como sistémicas. Particularmente con aquellas que generan citopenias. Ustedes lo pueden detectar en el laboratorio a través de detectar pacientes con púrpura trombocitopénica o con anemia hemolítica. De tal manera que puede ser la púrpura aislada o el lupus eritematoso o el síndrome de antifosfolípido la característica protagónica de este síndrome. En cuanto a lupus, ya se sabe que se puede diagnosticar no solo a través de las citopenias, sino si las citopenias a su vez se acompañan de artritis. Vean ustedes, la mitad de los pacientes con lupus tienen artritis, una tercera parte tiene lesiones cutáneas que se manifiestan por fotosensibilidad o eritema malar, otra tercera parte con nefropatía, y algunos de ellos están involucrados también el sistema nervioso central, porque la trombosis particularmente ocurre en gente joven que hace trombosis de la arteria cerebral anterior y quedan hemipléjicos. Pueden tener convulsiones, pueden tener manifestaciones psiquiátricas como resultado de la presencia de esos autoanticuerpos. En el hospital de nutrición donde trabajo y donde también se empezó a describir en México el síndrome de antifosfolípido, se conjuntan alrededor de 7.500 pacientes cautivos que cada 3-4 meses acuden a consulta.
De esos 7.500 pacientes, 2.000 tienen lupus. Eso es una cifra enorme. Para que tengan una idea, en toda Europa la cohorte europea de lupus es de 1.000 pacientes. En cambio, en la Ciudad de México, un solo hospital tiene 2.000 pacientes. Y dentro de esos 2.000 pacientes, aproximadamente la tercera parte, 30%, tienen, además de lupus, síndrome de antifosfolípido secundario. De esos 7.500 pacientes, otros 2.000 tienen artritis reumatoide. O sea, esas dos enfermedades conjuntan más de la mitad de los pacientes que se ven en el hospital. Y dentro de esos 7.500 pacientes hay también, se empezó a describir 200 pacientes que tienen síndrome de antifosfolípido, pero no tienen lupus. Se le llama entonces síndrome de antifosfolípido primario. La caracterización de este síndrome de antifosfolípido primario pues se da particularmente por trombosis de arterias y venas en distintos territorios. Vean ustedes cómo la manifestación más importante puede ser arterias y venas de los miembros inferiores, pero también puede involucrar el hígado, el pericardio, la misma tiroides, la afectación del sistema nervioso central. Y vean ustedes las trombosis de la arteria pulmonar o de la arteria renal, son manifestaciones considerablemente graves. Los virus, por ejemplo, cualquiera de estos virus, particularmente el virus de la hepatitis C, puede ser un detonador tanto de la autoinmunidad como del síndrome de antifosfolípido. De tal manera que cuando se vea en el laboratorio citopenias, púrpura trombocitopénica autoinmune, supongan ustedes que la esperanza de vida de los mexicanos es de 70 años y de la mujer 75 años. Si estas pacientes tienen además síndrome de antifosfolípido, entonces en lugar de vivir 75 años, se acorta a 65 años. 10 años. Y se ha visto que la razón de esa muerte prematura es la generación dentro del síndrome de antifosfolípido de un fenómeno de aterosclerosis. Independientemente de los niveles de colesterol, triglicéridos, la presencia del síndrome de antifosfolípido genera inflamación de la pared arterial. Esa inflamación hace inestable la placa ateromatosa y fácilmente se puede desprender y generar infarto del miocardio. Como vemos, la alteración de lípidos, la producción de autoanticuerpos en un marco de inflamación va a generar la lesión ateromatosa y eventualmente la trombosis de arterias o de riñón, o de pulmón, o de las arterias coronarias. De tal manera que hay un vínculo entre el síndrome de antifosfolípido y la aterosclerosis. Los criterios difieren, los criterios diagnósticos para este síndrome difieren en varias partes del mundo porque está fuertemente influido por la etnicidad. Si en el caso de mexicanos el marco de la autoinmunidad es el lupus, y si el lupus es muy frecuente, se entiende, por ejemplo, que los criterios en México hayan estado sustentados no solo en la trombosis, sino en la trombocitopenia como manifestación autoinmune, un criterio que no fue incluido inicialmente en los criterios universales, pero que del resto del mundo han aprendido de los mexicanos que la trombocitopenia es una característica importante. Estos pacientes de síndrome de antifosfolípido, particularmente los de antifosfolípido primario, vean ustedes
a través del análisis de esos 200 casos de síndrome de fosfolípido que se han seguido a través del tiempo, vean ustedes cómo muchos órganos, la piel, el corazón, se ven afectados. Puede incluso ocurrir manifestaciones de endocarditis. En el riñón puede llegar incluso a la estenosis de la arteria renal. En el pulmón, un fenómeno grave que es la tromboembolia pulmonar. Y a nivel del cerebro, como dije, puede ocurrir la epilepsia, las migrañas que a veces parecen intrascendentes, pueden ser signos premonitorios del síndrome de activación del complemento. Durante la activación del complemento se va a generar inflamación. Muchas moléculas activadoras del complemento, C4A, C5A, C3A, se consideran dentro del grupo de las anafilotoxinas. Son quimiotácticas para células que tienen en su membrana receptores para ellas. Y esta gran inflamación tiene que ser depurada, porque de otra manera la inflamación sostenida crónica es la que genera la inflamación en la pared. Participación como profesor en el curso Autoanticuerpos en pacientes con síndrome de antifosfolípido primario y secundario dentro del marco del 6º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Especialistas de Hematología, laboratorio especialista Raúl Antonio Solís Martínez en la Ciudad de México, 13 de octubre. Muchísimas gracias. Y me da mucho gusto poder estar con ustedes. Nuestra siguiente ponente es el doctor Héctor Mayani Viveros, con el tema que va a ser células troncales y leucemia. ¿Sí? El doctor Héctor, bienvenido doctor, le vamos a dar una breve reseña. Él es jefe de investigación de la Unidad Médica en Enfermedades Oncológicas del Centro Médico Nacional del Siglo XXI del IMSS. Tiene trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales especializadas y sus investigaciones citadas en más de 700 trabajos médicos. Realiza investigaciones de alto nivel científico y académico sobre células hematopoyéticas de sangre, del cordón umbilical, de trasplantes y leucemias. Así es que los dejo con el doctor Héctor. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias al comité organizador por la invitación que me hicieron para participar en este evento. Me da de verdad mucho gusto estar aquí. Yo voy a hablar sobre un tema que es realmente novedoso, es un tema en el que se ha estado trabajando desde no hace mucho tiempo. Es un tema muy relevante desde el punto de vista del diagnóstico de las leucemias y desde el punto de vista del tratamiento de las leucemias. No se diga desde el punto de vista del conocimiento de la biología de las leucemias. El tema entonces es células troncales y leucemias. Yo voy a dividir la plática entonces en estos dos subtemas. Voy a empezar hablando sobre las células troncales, qué son, qué sabemos de ellas, por qué es importante estudiarlas, y después me voy a enfocar a la leucemia en el humano. Nuestro cuerpo, el cuerpo de cada uno de nosotros, está constituido por aproximadamente 206 tipos de células maduras funcionales. Cada una de esas células, de esos tipos celulares más bien, está ocupando un sitio específico en nuestro cuerpo y lleva a cabo una función o unas funciones específicas. Ahora bien, la pregunta es, ¿todas estas células que constituyen nuestro cuerpo, de dónde provienen? Sabemos muy bien que la célula inicial es el cigoto, el óvulo fecundado, ¿sí? Esa es la célula que da origen a todo nuestro organismo. Pero ya cuando hablamos de tejidos específicos, de líneas celulares específicas, ¿de dónde proviene cada célula de nuestro cuerpo? Provienen de células troncales. Ahora bien,
Si las células de nuestro cuerpo provienen de células troncales, la pregunta obligada es, ¿qué son las células troncales? Hay varias definiciones sobre células troncales. Yo voy a darles una que me parece la mejor porque es muy sencilla y bastante completa. Las células troncales son células inmaduras, totalmente indiferenciadas y que funcionalmente tienen dos propiedades. En primer lugar, son capaces de autorreplicarse. Es decir, cuando una célula troncal se divide, por lo menos una de las dos células hijas es otra célula troncal. Son las únicas células de nuestro cuerpo que son capaces de generar células idénticas a ellas mismas. Entonces, la autorreplicación o autorrenovación es la primera característica fundamental de toda célula troncal. La segunda característica es que son células capaces de generar células maduras. Células maduras que van a estar llevando a cabo funciones muy particulares y que pueden ser células de muy diferentes tipos o de un solo tipo. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de células troncales, tenemos que estar conscientes que, como les mencioné hace ratito, prácticamente en cualquier tejido de nuestro cuerpo hay células troncales. Las células de nuestra piel provienen de células troncales que están presentes en la membrana basal de la epidermis. Las células del corazón provienen de células troncales miocárdicas, que son las encargadas de generar a todos los cardiomiocitos. Las células del cerebro provienen de células troncales neurales. Las células del músculo, de cualquier tejido muscular de nuestro cuerpo, provienen de células troncales musculares. Las células del tejido pancreático provienen de células troncales pancreáticas, y así podemos continuar con todos los tejidos de nuestro cuerpo. Espacio que está en el interior de los huesos. Bien, entonces, créanme, jóvenes, que para poder estudiar a las células troncales es complicado. Primero hay que identificarlas y separarlas del resto. Y nosotros realmente encontramos una sola célula troncal por cada 10.000 células que hay en la médula ósea. Entonces, es mucho más fácil encontrar a Wally en esta diapositiva, ¿sí? De hecho, ahí ya lo encontraron exactamente. Ahí está Wally, ¿sí? Es mucho más fácil encontrar a Wally ahí que encontrar a una célula troncal en la médula ósea, ¿sí? Les puedo dar inmunofenotípicos, separación celular, citometría de flujo o inmunohistoquímica, y de esa manera solo podemos aproximarnos a identificar a la célula troncal hematopoyética. Ahora bien, la hematopoiesis, como ya dijimos, es un proceso muy complejo. Metabólicas, tiene alteraciones fisiológicas, va al doctor y dice: usted tiene leucemia, necesitamos empezar el tratamiento. Entonces se empieza el tratamiento, y entonces la clona al principio es muy sensible al tratamiento y empiezan a ganar terreno las células normales que no habían desaparecido, que ya estaban reducidas, pero ahí estaban. Y entonces, conforme el tratamiento continúa, la clona leucémica empieza a retraerse hasta que llega un momento en que prácticamente desaparece. Pero en la mayoría de los casos no es eliminada totalmente. ¿Cuáles son las que quedan? Las células troncales. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de las células troncales son quiescentes, no están proliferando activamente. Y tanto la radioterapia como la quimioterapia matan fundamentalmente a células que están proliferando. Entonces, yo espero con esto haberlos convencido de la importancia de estudiar a las células troncales leucémicas, y ese conocimiento que nosotros generemos nos va a ayudar a entender la biología de estas células y nos va a ayudar a generar nuevos esquemas terapéuticos, nuevos fármacos que nos permitan eliminar realmente a las células que son responsables del origen de la leucemia y de la recaída durante las leucemias. Y además, para terminar, quiero decirles que el concepto de célula troncal leucémica se ha extendido a otros tipos de tumores, a otros tipos de cáncer.
Ahora sabemos ya no quiere pasar. Ustedes podrían pasarlo desde allá, por favor. Que en los tumores sólidos hay células troncales tumorales que son las responsables de que hablando de los cánceres, pero usted nos sugiere que las células troncales, como usted menciona, están en quiescencia. Entonces, preguntaba por allá, ¿el diagnóstico va a seguir siendo la búsqueda de metástasis? O... Mira, no sé, algo que no dije, y cuando me presentaron no lo dijeron seguramente porque no lo saben, pero yo no soy médico, yo soy biólogo, pero he dedicado 30 años de mi vida, tengo 51, he dedicado 21 al estudio al estudio de las células troncales del sistema hematopoyético. Yo no puedo hablar mucho sobre tratamientos en cuanto a mi experiencia, porque yo, al no ser médico, yo no trato pacientes, ni siquiera sé por qué inyección. Me dan miedo las inyecciones. Pero sí me queda muy clara la importancia de estas células, tanto en el diagnóstico, como en el pronóstico, como en el tratamiento. ¿A qué volver? Actualmente, el doctor John Dick en Toronto acaba de publicar un artículo en donde toma 16 pacientes con leucemia mieloide, purifica células troncales de cada uno y hace un screening de los genes que expresan cada célula troncal. Y él ve diferentes patrones y él identifica que hay patrones agresivos y patrones no agresivos. Desde el punto de vista de expresión génica, esto es biología molecular genómica básica, pura. Pero después hace una correlación con cómo le fue a cada uno de los pacientes y encuentra una correlación preciosa. Las células troncales que tenían un patrón de expresión agresivo dieron como resultado que el paciente no respondió a la quimioterapia y el paciente murió. Mientras que las células troncales que tenían un patrón de expresión génica no agresivo, los pacientes sobrevivieron al tratamiento, respondieron bien al tratamiento. Entonces, no estoy diciendo que algo así vaya a pasar mañana en las instituciones médicas de nuestro país, no, pero hacia donde se está moviendo la medicina es hacia emplear herramientas genómicas, transcriptómicas, proteómicas, enfocadas a células troncales, porque es ahí donde se origina la enfermedad. El cáncer se origina en células troncales. El cáncer recae por culpa de células troncales. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico, el pronóstico y eventualmente el tratamiento va a ir enfocándose hacia utilizar como blanco a esas células. ¿Sí? Pero va a llevar tiempo, no es inmediato. Ahorita entiendo que el diagnóstico seguirá siendo con las formas estándares, las formas clásicas que se utilizan. ¿Sí? Sería como preventivo, por ejemplo, usted los quiere como algo preventivo, buscar ese tipo de células con esos marcadores que nos mencionaba al principio. Entonces, en un momento dado, se podría inmunotipificar a la población y que sea preventivo de cáncer. Pero te imaginas, bueno, digo, idealmente, algo así como el proyecto del genoma humano. Idealmente, pero el problema que hay con el proyecto de genoma humano es que si a ti detectan que tienes una mutación que te hace susceptible a una enfermedad, ¿qué vas a hacer? Una chiquita de 14 años y de... El marco de este congreso, a nombre el nombre de nuestro congreso es el especialista en hematología Raúl Antonio Solís Martínez. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Ok. Es como
ocurrieron en 1901 por Hernán Schleiman, y a partir de ahí, entonces los grupos sanguíneos en los próximos 50 años se comprendieron como patrones hereditarios de reacciones serológicas. El padre era tipo A, el tipo B, y entonces los niños tenían una cierta probabilidad de tener ser A, B, B o C. Y bueno, posteriormente entonces en los próximos 35 años se comenzó a recabar información sobre la estructura de esos antígenos y se comenzaron a comprender primero los antígenos basados en carbohidratos y posteriormente aquellos basados en secuencias de proteínas o en péptidos. Hasta 1987 entonces se abrió la puerta a la biología molecular con la clonación del primer gen involucrado en un grupo sanguíneo, en este caso la glicofurina A, que codifica para los antígenos MMN, y bueno, a partir de ahí se fueron clonando cada vez más hasta que en 2007 por fin se lanzó la primera plataforma o las primeras plataformas para la genotipificación de los grupos sanguíneos. En esos años de 97 a 2007 entonces fueron analizando cuáles son las bases moleculares y quiero presentarles un poco sobre estas bases moleculares. Primero hablar un poquito sobre la importancia clínica de los grupos sanguíneos. Para esas plataformas que brevemente les presenté, vamos a ver más tarde cómo funcionan. Esas plataformas permiten el análisis en paralelo de todos los grupos sanguíneos que uno desea, pero obviamente debe tener esto una utilidad, y la utilidad era clara, debe ser basada en la clínica. Entonces, la importancia clínica de la genotipificación o la tipificación de los grupos sanguíneos era importante. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que deben ser analizados? Pues eso depende de la severidad de reacciones transfusionales que pueden estar causando o de la enfermedad hemolítica del recién nacido, y obviamente tiene algo que ver con las frecuencias antigénicas en las poblaciones que uno desea estudiar. Entonces, cuando se trata de un sistema en el cual hay reacciones transfusionales severas, enfermedad hemolítica severa, y las frecuencias antigénicas involucradas en esas reacciones son también suficientemente frecuentes, entonces se han incluido en estas plataformas. Bueno, estas son entonces las tablas, resultado de esto, los diferentes grupos sanguíneos, que aquí están resumidos, que son de importancia clínica: ABO en primer lugar, RH, TED, DAFI, GIP, MNS, Tombro, Bolton, y si no quiere todavía Cambright y el Luceran. Existen dos más que pues, podrían estar incorporando. Antes de poder desarrollar en dos plataformas había que analizar otros puntos más, agregar otros parámetros más, que eran pues qué tan complejo es a nivel molecular hacer la genotipificación. Y por el otro lado, bueno, la serología presenta problemas para ese antígeno, sí o no. En el momento que no presenta problemas, entonces pues biología molecular no tiene nada que decir. Yo quiero presentar algunos de esos casos acá. Primero, discutamos aquí el sistema ABO, es el sistema de mayor importancia para la transfusión sanguínea. Anticuerpos contra los antígenos A y B, esas hemagglutininas, esas ya son producidas durante los primeros años de vida por sensibilización a antígenos que se encuentran en el ambiente, etc. Son generalmente, los anticuerpos estos son generalmente de tipo IgM, que son incapaces de atravesar la placenta y por lo tanto pues, no están involucrados en la generación de problemas para el recién nacido. Hay casos aislados reportados que individuos de tipo O, sin embargo, pueden producir anticuerpos de tipo IgG que sí son capaces de atravesar la placenta. Bien, el sistema ABO se basa en carbohidratos que están aquí, están en pequeños arbolitos de carbohidratos formados de galactosa, glucosa y otra galactosa aquí, con unos de
modificado por una glucosa transferasa que le agrega aquí a esta galactosa con glucosa. Este es el conocido antígeno H. Es el que todos normalmente tenemos, menos aquellas personas que pues, carecen de actividad de glucosa transferasa. Son pocas, pero sí. Entonces, este antígeno H es luego modificado, ya sea por la transferasa A, que le agrega una glucosamina, galactosamina, o la transferasa, eso es entonces el antígeno A, o la transferasa B, que le agrega una simple galactosa. Entonces, esto conocemos como el antígeno B. Entonces, la detección por anticuerpos es muy sencilla. Entonces, aquellos anticuerpos que están dirigidos contra esta estructura, pues reconocen antígeno A, y los que están dirigidos contra este reconocen antígeno B, y si no está ninguno de ellos presentes, entonces es el O. Ahora, esto está basado solamente en las actividades de la transferasa A o de la transferasa B, si ambas son presentes, de 1, de 2, etcétera, o 1, y así sucesivamente. Ahora, o simplemente tiene una mutación inactiva el dominio catalítico, puede ser de lesiones, aquí en este caso en el exon 6, tempranas, o pueden ser mutaciones solamente que alteran el dominio catalítico, el centro catalítico. En este caso, esta mutación altera el centro catalítico y deja de transferir mucho factor de los azúcares. Sin embargo, bueno, hasta ahí todo parece sencillo a nivel molecular, pero el problema es que si tenemos actualmente más de 181 variantes alérgicas del sistema nervioso, estas se encuentran reportadas aquí en esta base de datos que ustedes de Grünbaum. Tengo aquí en mis familias porque pues obviamente bien. Entonces, ¿qué encontramos para el café Kel? Tenemos aquí el café A y café B, tenemos frecuencias para el café A muy bajas y bastante, .997. Se llame a las cosas por su nombre, ¿sí? Las pampas y el vino, desde que como decimos aquí en México. Bueno, entonces, siguen siendo una entidad altamente frecuente. Esta es la clásica tabla que ustedes encuentran en el libro de la OMS de 2008, en donde por frecuencia nos ganan los difusos de células grandes, pero todos los demás, los que están de este lado, del lado izquierdo de la pantalla, no sé cómo se llama. Todos los de acá entonces, folicular, manto, linfocitos pequeños, están constituidos por células relativamente inocentes, pero que tienen características peculiares. Bueno, siempre puede ser presente este esquemita, los que han estado en la clase del doctor, en la escuela del doctor Carlos, ya están más o menos acostumbrados a esto, porque es un esquema muy didáctico. Acuérdense que todos los linfomas tienen su contraparte benigna. Todos los linfomas sabemos de qué lugar y de qué células se originan, en dónde ocurre la alteración clonal para después formar el linfoma. Entonces, este es un esquema muy didáctico que funciona, en donde si nos imaginamos que estamos en un ganglio linfático, que tenemos la zona centrofolicular, vamos a ubicar aquí el centro germinal, aquí la zona pregerminal, aquí la zona postgerminal. Entonces, a partir de aquí, los linfocitos van a tener características distintas. Acuérdense, el linfocito llega de la sangre, como el linfocito no estimulado, se localiza en lo que llamamos la corona del centro germinal, la parte de afuera del centro germinal, y tiene ciertas características. Las células que ya entran al centro germinal por diversos mecanismos de estimulación van transformándose, y entonces vamos a encontrar las células grandes o centroblastos, los centrocitos, y después de estas células, las que salen del centro germinal y se localizan en la zona opuesta donde entraron, que sigue siendo la corona, pero que se llama zona postgerminal, van a dar lugar a células B de memoria, y de ahí se van a hacer célula plasmática y todo lo que ya sabemos. Entonces, cada una de estas células va a tener características inmunofenotípicas diversas, que no les pido que se las aprendan ahorita, ya las deben de conocer, pero seguramente es importante que las sepan, porque de acuerdo ahí va a venir la clasificación inmunohistoquímica del linfoma al que van a dar lugar. Bueno, entonces si empezamos nosotros a ubicarnos en esta zona pregerminal, vamos a encontrar dos tipos de células, unas que tienen esa manchita rosa y otras que no la tienen. ¿Por qué razón? Bueno, algunas células que tienen de esta zona, que tienen la manchita roja, van a tener como peculiaridad expresarse de 5 y CD23.
Entonces, a partir de este tipo de población se va a originar un linfoma, que es el linfoma de linfocitos pequeños, diagonal leucemia linfocítica crónica. Es la misma entidad, dependiendo si tiene una fase tumoral predominante o una fase leucémica predominante. Histológicamente, ¿qué vemos nosotros? Pues vemos un ganglio linfático, perdón, estoy haciendo bolas con el señalador, un ganglio linfático con un patrón difuso en donde empezamos a ver parches claros que corresponden a los centros de transformación del linfoma, y este linfoma pues está básicamente constituido por una población homogénea de linfocitos pequeños muy regulares que recuerdan un balón de fútbol con una cromatina moteada y que alternan con otros más grandes que corresponden a prolinfocitos. Y es importante eso porque a partir de ahí viene lo que puede ocurrir con este linfoma, que efectivamente es un linfoma de bajo grado, pero es un linfoma en el que tenemos que dar factores pronósticos los patólogos para saber qué va a pasar con su comportamiento. Esta es la inmunohistoquímica clásica que la conocemos, CD5, marcadores red como 19 y 20, 22, CD79A, la peculiaridad de expresar CD23, es decir, que aquí encontramos la coexpresión 19,5 y además como patólogos podemos ver nosotros expresión también de CD5 y de CD23, así como de inmunoglobulinas de superficie, principalmente IgM e IgG. Los que sí son siempre negativos son los clásicos de centro germinal como CD10, la ciclina D1, que es una proteína muy ligada, la proteína del ciclo celular, muy ligada a su hiperexpresión en el linfoma de células del manto, como todos sabemos, FMC7 negativo, CD79B negativo, que son otros marcadores que ustedes como clínicos utilizan más. Aquí está el ejemplo de lo que nosotros vemos en este signo, puede expresar el CD2, entonces es una proliferación CD20 positiva, que tiene la peculiaridad de expresar CD23 y CD5. CD5 sabemos que es un marcador de células T, que se va a expresar de manera aberrante en algunos linfomas B, y uno de ellos, quizá el más frecuente y más importante, es este, linfoma de linfocitos pequeños. Entonces siempre hay que buscar la expresión de CD5 y es de esta manera, no es que la foto esté fea, está así precisamente para ejemplificarles que nosotros vemos en fuerte los linfocitos T reactivos y en débil los linfocitos neoplásicos B con expresión aberrante de ese marcador T. Otro dato que nos ayuda a nosotros es un Ki67, que es un marcador de proliferación. Entonces, si nosotros hacemos un Ki67 en un linfoma SAP70, pues esta consecuencia va a estar hiperexpresado, va a estar positivo, y esto significa que tiene un pronóstico malo, un pronóstico adverso la lesión. CD38 es igualito, si está hiperexpresado tiene un pronóstico malo. Y el otro es el origen germinal o postgerminal con mutación somática de la cadena pesada de inmunoglobulinas. Aquí SAP70 va a ser negativo igual que CD38, y entonces esto le confiere al paciente un pronóstico favorable. Entonces, como patólogos estamos obligados a dar esta información, además de dar el diagnóstico correcto, obviamente. Entonces, este es el inmunofenotipo que ya mencionábamos. Aquí esta tabla la pongo nada más para comentarles que, como en medicina, nada es 100% ni 0%. Entonces, siempre vamos a empezar a encontrar casos que tienen peculiaridades de patrones diversos de expresión. Y esto está más para que vean más o menos los porcentajes con los que nos encontramos en el caso de este linfoma. Entonces, las características clínicas, que son las que aquí ven ustedes arriba, no me voy a meter en eso porque soy patóloga, pero lo que sí quiero decirles es que la sobrevida reportada en un artículo que sea más o menos viejo, pero que se sigue conservando a 5 años es del 51%, muy diferente a la que vamos a encontrar en manto o en otro tipo de linfomas. Por esta razón es la importancia de llamarle a las cosas por su nombre. Si este se llama leucemia linfocítica crónica o linfoma de linfocitos pequeños, sino de otra manera. Tenemos que dar como patólogos factores de mal pronóstico, como el CD38, y bueno, otros factores de mal pronóstico que ya no estamos obligados, pero que se tiene la posibilidad, se pueden hacer, demostrar de lesión del brazo largo del cromosoma 11 o afección de alguno de estos, una linfocitosis acelerada, que es solamente clínico, sobre todo es un factor de mal pronóstico, o una elevación sérica considerable de la beta 2 microglobulinas, otro dato también de mal pronóstico. ¿Qué es lo que se vio nuevo en Uppsala, en la reunión de hematopatólogos con relación a este tema? Bueno, algo que le llaman ahora linfocitosis B monoclonal, y que ustedes como químicos, laboratoristas o hematólogos probablemente puedan encontrar. ¿A qué se refiere este concepto? Ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es una linfocitosis persistente en un paciente por muchos meses, pero que no llega a evolucionar o a descargarse como algo. ¿Qué significa esto? Puede no significar nada, puede que el paciente remite esta linfocitosis y no pase nada, pero puede también ser la expresión temprana de alguna de todas estas entidades. Leucemia linfocítica crónica, leucemia linfocítico, linfoma esférico de la zona marginal,
Células peludas, en toda esta lista que ven aquí, se han descrito casos en la literatura que quizá puedan, bueno, más bien que sí empiezan con algo que podría llamarse linfocitosis monoclonal. Entonces, puede ser también que no existan estas entidades y que el paciente nunca las desarrolle, como les dijimos, y entonces que el paciente se quede con su linfocitosis un tiempo y después evita que se le quite solo. ¿Sí? Entonces, esta linfocitosis sí hay que reportarla. ¿Por qué? Porque el clínico tiene que vigilar a su paciente. ¿Sí? No tiene que hacer nada, pero sí vigilarlo y explorarlo bien, para que no tenga ganglios, datos clínicos que sugieran que el paciente pueda tener el riesgo de evolucionar alguna de estas entidades. Entonces, ¿a qué se le llama linfocitosis B monoclonal? Es el aumento discreto de linfocitos B monoclonales en sangre periférica, mayor de 1.9 por litro a 9 por litro, con o sin afección ganglionar o medular focal. ¿Sí? Esta linfocitosis, nosotros la metemos a hacer inmunohistoquímica o al citómetro, ustedes lo pueden ver más fácil que nosotros, van a ver que puede tener diversos patrones de comportamiento. Podemos encontrar que esta linfocitosis tenga un inmunofenotipo tipo leucemia linfocítica crónica con expresión de CD5 y CD23. Puede ser que solo tenga CD5 y ausencia de CD23, es decir, tipo manto, ¿no? Y que habrá que ver si expresa ciclina de 1. Puede ser que tenga CD5 y un CD23 más menos. Aquí también habría que ver ciclina de 1 para ver si puede ser una linfocitosis que puede evolucionar al linfoma de células del manto. O puede ser que sea CD5 negativo y CD23 negativo, que pueda tener un inmunofenotipo tipo linfoma linfoplasmocítico no LLC. Entonces podemos encontrar cualquiera de estos patrones inmunofenotípicos en esta entidad que ahora se reconoce y que se le llama linfocitosis B monoclonal. ¿Sí? Entonces, esta linfocitosis la podemos ver los patólogos, sí la podemos ver en el ganglio linfático o en la médula ósea. Generalmente es una afección muy focal y muy discreta. Eficiente, salvo cuando existan pérdidas exageradas de hierro, ya sea por sangrado a cualquier nivel, tipo digestivo, por hemorragias en la mujer en la edad reproductiva, o sea, metrorragias. Esto hace que se rompa este circuito de balance de hierro en el cuerpo. Por otro lado está el famoso fenómeno que se conoce como eritropoiesis ineficaz. Hay una fracción de nuestros eritrocitos que se forman en la médula ósea y son incapaces de llegar a la circulación. Esto es aproximadamente un 2% del hierro contenido en ellos, es decir, que hay un 2% de los eritrocitos de la médula ósea que nunca alcanzan la circulación, y ese hierro vuelve a ser reutilizado por el sistema monocito-macrófago que hace por los fagocitos. Hace aproximadamente unos 11 años se describió y se identificó esta proteína que se conoce como epsidina. Esta proteína tiene su nombre de epsidina E, que es fabricada, sintetizada a nivel hepático, y epsidina que tiene propiedades antimicrobianas in vivo. La primera descripción de esta proteína fue aislada a nivel terminal, y para cada uno de estos dominios se une un átomo de hierro, es decir, la transferrina su cantidad máxima que puede transportar son 2 átomos de hierro, que es lo máximo. Cuando la transferrina no tiene hierro se llama apotransferrina, y cuando tiene 1 o 2 átomos se conoce como transferrina. Esto lo menciono porque a veces que quizá lean apotransferrina y es exactamente lo mismo, lo que lo diferencia es si tiene o no tiene hierro. Las funciones de la transferrina es que evita la reactividad del hierro. En nuestro organismo no debemos de tener hierro libre. Si lo tenemos, el hierro libre produce cambios de superóxido, es decir, se liberan radicales libres, y trae consigo una serie de mecanismos de deterioro a nivel básicamente enzimático, de las peroxidasas las activan, y esto hace que haya desnaturalización de proteínas a nivel sistémico en general. Y por otro, transporta y cede el catión en sitios de síntesis de hemoglobina y de enzimas que contiene, es decir, una vez que la transferrina se acerca, por ejemplo, al eritrón, es decir, el sitio en donde se toma el hierro en la médula ósea, el eritroblasto toma el hierro que está pegado a la transferrina y empieza a sintetizar hemoglobina. La transferrina entonces migra en nuestra circulación como un complejo hierro transferrina, va circulando por nuestro organismo hasta que se va a encontrar con receptores específicos de la transferina. Es decir, en nuestras células, en todas nuestras células, en unas más, en otras menos, tenemos receptores de la transferina. Esto hace para que haya un extraordinario mecanismo eficiente que hace que el hierro pegado a la transferrina
sea tomado por receptores específicos, toman la transferrina, toman el hierro, se internaliza y se utiliza para lo que sea pertinente, como cofactor enzimático o bien como síntesis de hemoglobina. Y lo que hace es que permite el ingreso del hierro a las células mediante un ciclo que se conoce como ciclo de la transferrina, que es un ciclo extraordinariamente que evita un exceso en la producción de transferrina, es decir, la transferrina que ingresa a la célula que requiere hierro, externaliza la transferrina nuevamente. El tema de hoy va a ser el diagnóstico de la leucemia de células peludas. Un pequeño currículum del doctor. Él es jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Es investigador nacional nivel 2, miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias. Agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Adelante. Bueno, pues muy amables por la invitación a este rey, que tiene muchos años de construido. Y vamos a hablar de una enfermedad un poquito rara. Es menos rara de lo que uno cree, el problema es que no se hace correctamente el diagnóstico. Y eso trae consecuencias graves para los pacientes que no son correctamente diagnosticados. Entonces, pues desde ese punto de vista vale la pena, porque el diagnóstico correcto de esta enfermedad permite un tratamiento muy noble. Un diagnóstico incorrecto permite un tratamiento más agresivo que siempre mata al paciente. O sea que un trabajo de laboratorio, aunque no está bien hecho, que no es acucioso, se ocasiona la muerte del paciente. Recordando un poco el tipo de enfermedades que estamos hablando, hay leucemias aguda linfoblástica, aguda mieloblástica. Con sus subtipos, acuérdense que desde el punto de vista morfológico en la linfoblástica hay 3 tipos. Internacional del Congreso de Medicina Transfusional en Guatemala, en el curso de capacitación de anticuerpos antiplaquetas en Atlanta, Georgia, actualmente responsable del Laboratorio de Control de Calidad en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, al que le pido un aplauso para darle la bienvenida. Buenas tardes, agradezco la invitación al comité organizador y bueno, vamos a empezar a hablar sobre un tema que es muy apasionante porque mucha gente habla del famoso CUMS directo y a veces creemos o pensamos que es lo más simple de realizar, pero después nos damos cuenta que no, que es un estudio en equipo en donde tanto químicos, médicos, enfermeras nos confabulamos en un grupo para poder reportar un buen resultado en beneficio del paciente. Entonces empezaremos hablando del fundamento de esta prueba. Bien. Primero, como manera de historia, ¿verdad? Sabemos por qué no es el nombre correcto CUMS directo. Resulta que quien descubrió esta prueba fue el profesor CUMS, precisamente se apellidaba, pero primero en el 1908, Moreschi fue el que empezó a hacer ciertos estudios. Siempre da el IMSS. No sé si haya médicos del IMSS, pero bueno, el IMSS estás enferma y siempre te está dando diclofenaco, ¿no? Habiendo otros antiinflamatorios, te da diclofenaco. Vean toda la gama de medicamentos que pueden provocar una PAD positiva, lógico, a la larga. No es que ahorita te tomes un diclofenaco y ya hiciste la prueba de PAD. No, muchachos, a la larga. La insulina también está contemplada. Y ahí sí hemos encontrado diabéticos que están tomando insulina y ya te hicieron una prueba de PAD positiva, a la larga, ¿no? Por supuesto. Esta es una forma de cómo pueden interferir los medicamentos con la prueba de PAD, o bien que el fármaco sea absorbido mediante la membrana del eritrocito y el complemento detecta ese fármaco absorbido y por lo tanto te interfiera en la prueba de PAD dándola positiva. O también puedes probar los laboratoristas que realizan estas pruebas. Las causas de resultados falsos negativos. Y acá diremos, ¿hay quién no sabe lavar eritrocitos? Pues en los talleres que damos en Centro Médico Nacional, déjenme decirles que hemos encontrado varios compañeros que tienen el botón de células
le agregan solución salina y así los meten a la centrífuga. No homogeneizan la mezcla. Entonces todo el botón se quedó abajo. Y si no homogeneizamos, ¿qué pasa? Es un lavado incorrecto de células. ¿Quién me dice cuál es el pH regularmente de una solución salina? De 5, 5.2 es un pH ácido. ¿Qué tenemos que hacer con esa solución salina antes de realizar la PAT? Aforarla. Checar a cuántas revoluciones se centrifuga, a 3.400 revoluciones, más o menos 100 revoluciones por minuto. Eso es el estándar que trabajamos en inmunohematología. Mas, sin embargo, hemos encontrado laboratorios clínicos privados que trabajan una prueba de PAT a 6.000 revoluciones por minuto. Empezaron a utilizarse otros criterios como la histoquímica y otra serie de marcadores que podíamos nosotros entender a través de algunas propiedades de las células que nos permitían clasificar a las diversas tipos de leucemia. Y hay muchas maneras de teñir la leucemia, muchos protocolos para teñir las leucemias, distintos tipos de especímenes. O sea, había discrepancia incluso si esto se debe hacer en la sangre, si debe hacer en la ósea, si en algunas enfermedades es preferible utilizar granulos linfáticos o algunos otros especímenes. Y quizás uno de los puntos de mayor controversia era los anticuerpos. Recuerden ustedes que hay en la actualidad los programas de análisis. Y luego otra fuente de variación importante, aunque no lo crean ustedes, eran las escuelas. Y con esto me refiero a dónde habíamos aprendido a hacer esto. Entonces la gente que se entrenaba, por ejemplo, en el Instituto de Nutrición en México, tenía la escuela de Dr. López Karpovich, que a su vez había recibido entrenamiento en Israel, entonces usaba los criterios y los conceptos que él había aprendido en Israel. Las gentes que se entrenaban en Puebla tenían otros criterios diferentes, las gentes que se entrenaban en Nueva York tenían otros criterios. El caso está en que todo el mundo estábamos utilizando la misma metodología y el mismo concepto general de usar anticuerpos para clasificar leucemias, pero lo hacíamos cada quien como quería, cada quien como podía. A veces veníamos de una escuela, pero cuando regresábamos a nuestro país de origen, resulta que ahí no había la misma disponibilidad de anticuerpos, no había ciertas marcas de reactivos en México, y entonces, bueno, pues lo sustituíamos por lo que creíamos que era lo más parecido, y esto era una fuente de variación muy importante. También una fuente importantísima de variación eran los criterios de interpretación, que eso cambiaba muchísimo de un lugar a otro. Esto es muy relevante porque a lo que a una persona le llamaba leucemia linfoblástica pre-B, otros no le llamaban así. Entonces, cuando nosotros informábamos resultados de que el mejor tratamiento para los pacientes con leucemia linfoblástica pre-B en nuestras manos era X medicamento, X combinación de medicamentos, resultaba que esa no funcionaba o no reportaba el mismo éxito en una publicación hecha en Israel, en una publicación hecha en España. ¿Por qué? Porque le estábamos llamando de diferente manera a diferentes tipos de leucemia. Ese era básicamente el problema. No es que ¿cómo podemos definir nosotros una leucemia o qué distingue a las leucemias? Y lo que distingue a las leucemias de las células normales básicamente son las aberraciones fenotípicas o inmunofenotípicas, que hay de 5 tipos. Las primeras son las cuantitativas, que se refiere a la sobreexpresión o subexpresión de un antígeno. Es lo primero que tenemos que buscar. Y para poder nosotros saber si un antígeno está expresado de más o de menos en una célula, tenemos que conocer cuál es la expresión normal. Después también hay aberraciones de tipo numérico, cuando una población... Pero estoy seguro que con ese entusiasmo que caracteriza tanto a este grupo de profesionales, y esto se va a lograr y lo van a hacer ustedes. Los quiero felicitar también, porque yo vine a hacer estos congresos cuando hicieron el primero. Era un congreso muy modesto, muy pequeño, con poca asistencia, y me da mucho gusto ver cómo cada día esta asociación va creciendo tanto y con tanta fuerza y con tanto entusiasmo. Realmente los felicito de todo corazón y les deseo el mejor de los éxitos. ¿Alguna pregunta para el doctor?
se alejan las recomendaciones de esta segunda reunión con lo que recomienda la OMS en sus libros que publica, o que tanto se acercan? Mire, los criterios de clasificación, hay, vamos a llamar tablas de equivalencia entre la clasificación de la OMS y las clasificaciones inmunofenotípicas. El que es un experto en esta materia es precisamente Ricardo Buque, y sí existe una correlación entre las clasificaciones de la OMS y las inmunofenotípicas. La OMS no hace recomendaciones específicas de fenotipo que pudieran compararse con las recomendaciones latinoamericanas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Bueno, agradecemos al doctor Alejandro Luis Argüelles su participación. Y recibe un presente de la clínica Dorita sobre la fauna. Muchísimas gracias, doctor. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, doctor, por su apoyo, compartir sus conocimientos. Bueno, damos por concluido nuestro ciclo de conferencias este viernes 14, pero recuerden que ahorita se va a adelantar nuestra asamblea. Me gustaría que se pudieran poner de pie los especialistas de la asociación, por favor. Presuman cuán guapos son. Nos encontramos pacientes enfermos. Bien, y aquí empezamos a hacer un análisis. ¿Qué pasa con el 0,2? Empezamos a hacer un análisis para ver la oportunidad que tengo de desarrollar leucemia de precursores. ¿Ves? Cuando tengo la 0,2, y fíjense lo que encontramos, o sea, tengo un 16% de oportunidad de desarrollar leucemia de precursores si tengo presente 0,2, por lo pronto en la población de nuestra región. ¿Qué hay aparte del B35? Tengo 6% más oportunidad de desarrollar leucemia de precursores si tengo el B35. Con el C04 tengo 2 veces más la oportunidad. Con el C07, 1.85. ¿Sí? El DR08, 9 veces más la oportunidad de desarrollar leucemia de precursores. Yo tengo DR08 en Tabasco. Pues dijimos, ¿qué pasa con el 02, que es 16 veces más la oportunidad de desarrollar leucemia si lo tengo presente? Ese riesgo. Teñido de rojo con anticuerpos anti-CD68, macrófagos en un granuloma tuberculoso, y teñido de café, los linfocitos activados, maduros, que están poniéndose en contacto con los macrófagos y están secretando interferón gamma y otras sustancias que reactivan al macrófago y le permiten matar al microorganismo de la tuberculosis. Pero ¿qué pasa si el sujeto es un desnutrido, vive en un gueto, tiene una dosis muy alta de inóculo? La siguiente, por favor. Pues le da una tuberculosis tremenda, y ustedes ven a los bacilos que pululan en el interior de los macrófagos del sujeto se muere. Entonces es una enfermedad muy grave, sobre todo en sujetos que no tienen una nutrición apropiada, porque entonces sus linfocitos TH1 no le devuelven a estos macrófagos la capacidad de matar al bacilo. La siguiente, por favor. Bueno. Hay una enfermedad más común entre los judíos que vivían en los guetos, que se llama enfermedad de Tay-Sachs. Es la deficiencia de la exosaminidasa A. Y en esa enfermedad de Tay-Sachs, al faltar esta enzima que rompe este lípido que se llama gangliósido 2, que es una N-acetilgalactosamina, galactosil-glucosilceramida con un ácido ciánico pegado aquí, al faltar esto, se acumula este gangliósido y se acumula en las neuronas de los sujetos, se acumula en los coros y bastones de las neuronas de la retina. La siguiente, por favor. Y los sujetos se quedan ciegos porque tienen degeneración de las neuronas retinianas, se ve como una mancha de color rojo, cereza, dicen los oftalmólogos, pero además tienen un terrible retraso mental y otras cosas, porque este lípido se acumula en las neuronas, en los lisosomas de las neuronas, y estos pacientes se mueren. Así que tener una enfermedad de Tay-Sachs es una cosa muy fea. Retraso psicomotor, hidrocefalia, una serie de problemas muy, muy graves. Los homocigotos son los menos. La siguiente, por favor. Pásame la anterior, perdón. Pero, fíjense bien, ¿qué pasa con los heterocigotos para Tay-Sachs? No les da tuberculosis. No sabemos por qué, pero no les da tuberculosis. Y entonces resulta que los heterocigotos, que viven aún en esas condiciones infrahumanas de los guetos y todo, para Tay-Sachs no les da tuberculosis. A los homocigotos, que son poquitos, les va muy mal, pero los heterocigotos no les da tuberculosis. No sabemos ahí cómo es que evita la infección el ser heterocigoto para Tay-Sachs. Un acúmulo parcial de este lípido que estamos hablando evita la infección tuberculosa. Fíjense qué cosa tan interesante. La siguiente, por favor. Y un lípido muy parecido,
se acumula también una enfermedad más propia de los judíos, sobre todo askenazitas, los que vivieron porque los más del sur, los sefaraditas, no vivieron tanto en guetos, estaban en España. Una cosa similar se acumula en los pacientes que tienen la enfermedad de Gaucher. Este es un lípido que llegan los lisosomas, hay muchas enzimas para la mayor parte de los componentes que degradan los componentes y esos componentes pasan al citoplasma celular y son reutilizados, pero llega un momento en que, aunque todas las sustancias están siendo degradadas, la glucosilceramida no está siendo degradada. Por ejemplo, tenemos enzimas para degradar estas sustancias verdes y azules, todo eso lo estamos degradando, pero la glucosilceramida no. Y entonces la glucosilceramida, que no puede ser degradado por la deficiencia hereditaria de esa enzima, se empieza a acumular. Y cuando se empieza a acumular, empieza a cristalizar, las moléculas empiezan a cristalizar, se empiezan a pegar unas con otras, y en el interior de los lisosomas, no pueden firmar, perdónenme. A nombre de la Asociación Mexicana de Especialistas en Hematología Diagnóstica por Laboratorio, otorga la presente constancia a nuestro querido maestro, el doctor Joaquín Carrillo Farga, por su participación como ponente en la conferencia Enfermedades Hereditarias y Evolución. Un fuerte aplauso, por favor. Y nuestra querida presidenta María Rodríguez le otorga un libro al doctor Carrillo, ¿sí? De los libros. Muchísimas gracias, maestro, como siempre. Bueno, a continuación, María.